Levantó el cinturón como si fuera una herramienta, no un arma. Los niños ni se inmutaron. Estaban acostumbrados al dolor. Pero cuando un extraño llamó a la puerta con una mirada de clemencia, su pesadilla empezó a terminar. El grito no fue fuerte, pero no tenía por qué serlo. Atravesó las delgadas paredes de la cabaña como un cuchillo, rápido y agudo, y murió con la misma rapidez. Sarah, de 8 años, tapó con su manita la boca de su hermano Eli para que no respondiera. Tenía 5 años y temblaba bajo la mesa donde se escondían, con los cuerpos encajados tras un barril de avena seca y la única silla rota que su padre aún no había vendido. Podía oír a su hermana mayor, Annie, arriba, el crujido de las tablas del suelo bajo pasos apresurados, y luego un golpe sordo que no era de muebles. «Dilo otra vez», tronó la voz de su padre, arrastrada y pesada por la botella que no había soltado desde el amanecer. «Anda, Nina. Dime una vez más que soy un fracaso». Annie no volvió a hablar. El cinturón sí. Sarah cerró los ojos y abrazó a Eli, abrazándolo como un escudo indetenible. Sus corazones latían al unísono, al ritmo de las botas que bajaban las escaleras momentos después. Ya no tenían madre. Se había ido hacía 3 inviernos, dejando solo una olla de harina de maíz en la estufa y una carta que ninguno de ellos podía leer porque su padre se había negado a enseñarles. Decía que la escuela era para tontos y niños que querían ser blandos. Nunca la volvieron a ver. Sarah había aprendido desde pequeña a no llorar, porque llorar se notaba, y ser notado significaba un castigo. Pero Eli era nuevo en esto, aún lo suficientemente pequeño como para esperar que las cosas fueran diferentes, aún lo suficientemente inocente como para creer que una buena respuesta podría calmar a su padre. Esta noche había pedido pan. Solo eso, una sola frase: «Papá, ¿podemos comer pan?». Eso fue todo. Ahora, cuando la puerta de la cabaña se cerró de golpe y el silencio denso regresó, Sarah contó hasta 20 antes de moverse. Annie estaría sangrando. Quizás peor. Su padre había vuelto a salir, probablemente al bar del pueblo, donde era conocido como el viudo amargado que perdió a su esposa y renunció a criar a sus hijos. La mayoría de la gente no hacía preguntas. Algunos incluso se reían con él cuando mentía sobre lo desagradecidos que eran sus hijos. Nadie los seguía a casa. Sarah salió a rastras del barril y ayudó a Eli a subir. Le temblaban las piernas, pero intentó ser valiente. Ella le tomó la mano y lo jaló hacia las escaleras. «No nos moveremos», susurró. Ya se fue. Subieron las escaleras lentamente. Annie estaba desplomada en el pasillo, con un brazo sobre las costillas, la mejilla roja y ya hinchada. Al verlos, se enderezó y forzó una sonrisa. «Esta vez no me han llamado la atención», dijo, intentando que pareciera una broma. «Supongo que es una victoria». Sarah se arrodilló a su lado y buscó los moretones más graves. «Tenemos que irnos», dijo, y su voz ya no era débil. Era firme, firme, como una piedra que finalmente se había endurecido. «¿A dónde iríamos?», preguntó Annie. «Nadie quiere tener hijos sin nada». Pero Sarah había estado observando. Observando las ventanas. Observando los caminos. Y hoy, desde la arboleda cerca del arroyo donde iba a buscar agua, vio algo nuevo. Una pareja en una carreta. No eran viejos ni jóvenes, pero tenían una mirada amable. Se habían detenido en el pueblo, preguntado por propiedades en venta y mencionado algo sobre niños. Una pareja que no podía tener hijos propios. No lo captó todo, estaba demasiado lejos, pero recordaba sus nombres. Clara y Samuel Hoyt. Y lo más importante, recordó donde dijeron que pasarían la noche. La choza vacía detrás de la iglesia, la que el predicador alquilaba antes de que se incendiara por detrás. Nadie más la había tocado desde entonces. Sarah volvió a mirar a Annie y luego a Eli. «Esperaremos hasta mañana», dijo. «Luego nos vamos». Y lo hicieron. Esa noche, Sarah no durmió. Se sentó a los pies de la cama de Annie mientras Eli se acurrucaba junto a su hermana. El cinturón seguía colgando del clavo cerca de la puerta, y la habitación olía a humo y licor. Su padre no regresó hasta el amanecer. Lo oyó caer por el umbral y gemir contra el suelo, pero no subió. Así que corrieron. No estaba lejos, solo atravesando la maleza seca y cruzando la cresta poco profunda, pero parecían 100 millas con Eli llorando y Annie cojeando. La cabaña junto a la iglesia no era gran cosa, apenas 4 postes y un techo, pero Clara estaba afuera barriendo el porche cuando los vio. Ella no hizo preguntas. Vio sus rostros, magullados, sucios, silenciosos, y abrió la puerta. Samuel trajo agua. Clara, trajo mantas.
Nadie les preguntó sus nombres hasta la tercera hora, después de que los niños hubieran descansado y comido algo caliente. Fue Annie quien finalmente habló. ¿Podemos quedarnos? Solo, por hoy. Clara miró a Samuel. Él asintió una vez. Puedes quedarte tanto tiempo como necesites. Pero no fue tan sencillo. Esa misma tarde, el sheriff pasó por la casa. Había oído hablar de los niños. No por los Hoyt, sino por alguien en la cantina. Su padre había entrado furioso, gritando sobre fugitivos y ladrones, blandiendo una botella rota y exigiendo que le devolvieran sus pertenencias. El sheriff Bell no era cruel, pero estaba sujeto a la ley. Y la ley decía que los niños pertenecían a su sangre, a menos que se pudiera demostrar lo contrario. Clara estaba parada en la puerta, bloqueando la entrada con su pequeño cuerpo. No van a volver atrás, dijo. Samuel estaba junto a ella, más alto, con los brazos cruzados. Bell suspiró y miró más allá de ellos hacia la habitación oscura donde los niños estaban acurrucados cerca del fuego. Te ganaré tiempo, dijo en voz baja. Pero el padre no se detiene. Sara lo oyó todo. No necesitaba más tiempo. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente, ella se había ido. Solo. Al salón. Encontrar al hombre que había golpeado a su hermana y destruido sus vidas, y terminarlo a su manera. La pequeña figura de Sara no emitió ningún sonido al deslizarse entre las sombras matinales del pueblo. Las puertas del bar estaban entrecerradas. El eco de un piano hacía tiempo que había enmudecido. Dentro, el olor a whisky, sudor y rabia antigua persistía como fantasmas demasiado orgullosos para irse. Sabía que él seguiría allí. Siempre lo estaba después de una noche como la anterior. El sol de la mañana aún no había llegado a las ventanas agrietadas, y a través de la neblina de la habitación llena de humo, lo encontró, desplomado en el suelo junto a una silla volcada, sin botas, con el cinturón aún en la mano, como si el alcohol lo hubiera convertido en una escultura del fracaso. Tenía la boca ligeramente abierta, roncando entre dientes. Las manos de Sara temblaban. No de miedo, de algo más profundo. Una especie de desesperación silenciosa que los niños no deberían conocer, sobre todo los que aún tienen dientes de leche. Apretó los puños a los costados. No se acercó. No quería verlo respirar. Pero el camarero la vio. El viejo Jeb llevaba un año limpiando la misma botella, con los nudillos manchados por décadas de bebida y vidas derramadas. La vio junto a la puerta y arqueó una ceja, pero no dijo nada. No estoy aquí para quedarme, dijo con una voz más clara que su edad. Solo para ver. Jeb miró hacia el montón de cosas en el suelo y luego a la niña. ¿Es tu padre? Ella no respondió. Solo asintió una vez. He visto hombres malos, murmuró Jeb. Pero él es peor. Ese hombre trata la botella como una Biblia y su cinturón como la verdad. Sara parpadeó y lo miró, confundida pero impasible. ¿Quieres que se vaya, verdad? Dijo Jeb en voz baja. Lo quieres fuera de tu vida para siempre. Quiero que se olvide de nosotros, dijo. O que tenga demasiado miedo de venir a buscarnos. El cantinero se recostó, escudriñando la puerta con la mirada como si esperara que fantasmas la siguieran. El miedo es una moneda, dijo. Igual que el dinero, igual que las balas. No tienes ninguna. Solo tu voz. Así que más te vale usarla como un látigo. Sara sintió una vez más. Se acercó a su padre, todavía despatarrado, todavía muerto para el mundo. El hombre que una vez la arropó antes de que la bebida se hiciera más fuerte que su amor. Se quedó mirando el cinturón en su mano. Algún día, olvidaría el sonido que hacía. Algún día. Ella tomó el cinturón y salió. Jeb la vio irse, negando con la cabeza. Esa chica tiene fuego. Regresó a la cabaña poco después del mediodía. Clara la esperaba en el porche, con las manos retorciéndose el borde del delantal y los ojos llenos de preocupación. «Sabía dónde ibas», dijo Clara. «He vuelto», dijo Sara simplemente, extendiendo el cinturón. Clara no lo cogió. Lo miró y luego el rostro de Sara. «Eso no cabe en esta casa». Sara asintió y dio la vuelta. Cavó un hoyo en la tierra dura con las manos y dejó caer el cinturón como una serpiente demasiado peligrosa para dejarla a la vista. Lo cubrió con tierra, lo llenó de piedras y volvió adentro sin decir palabra. Esa noche, no cerraron la puerta con llave. Samuel se sentó junto al fuego con Annie y Ellie, arropados bajo las mantas, leyendo una Biblia desgastada con una voz que hacía que las páginas parecieran nuevas. Clara horneó algo dulce. Solo harina, azúcar y bayas viejas, y le dio a Sara la rebanada más grande. Pero la paz nunca dura mucho en lugares donde el dolor ha echado raíces. Al día siguiente,
El vino. Su padre. No estaba borracho. Hoy no. Estaba sobrio, y eso lo empeoraba. Sobrio significaba palabras duras. Sobrio significaba lógica retorcida y una rabia que el whisky no aplacaba. Llegó con el sheriff Bell a su lado, no porque la ley lo apoyara, sino porque Bell intentaba evitar un derramamiento de sangre. «Esos son mis hijos», dijo el hombre con la voz áspera. «Son míos». Sara se interpuso entre él y la puerta. Tenía las manos apretadas tras la espalda. «No pertenecemos a nadie», dijo. «Eres mía por sangre», espetó. «Y por ley». Clara se acercó a Sara. Luego a Samuel. Luego a Annie, cojeando un poco, pero erguida. Incluso el pequeño Eli, sujetando la falda de Annie, miró al hombre que solía arroparlo. «Pelearé contigo en el tribunal», dijo su padre con desprecio. «Tendrías que demostrar que alguna vez los alimentaste», respondió Samuel, tranquilo y firme. El hombre entrecerró los ojos. «¿Quién eres tú para decirme cómo criar a los míos?» «Soy el hombre que jamás le ha levantado la mano a un niño», dijo Samuel. «Y soy el hombre que se interpondrá en tu camino». Bell suspiró. «No tiene trabajo. No tiene techo. No le importa nada. El tribunal también lo verá. Pero hasta que un juez dicte sentencia, no puedo impedir que intente llevárselos». «Ningún juez tendrá que decidir», dijo Sara. «Porque no volverá a intentarlo». Su padre rió, un ladrido seco y sin humor. «¿Crees que puedes asustarme, niñita?» Ella dio un paso adelante. «Ya no te tengo miedo», dijo. «No puedes vencer a un niño que ya ha aprendido a sobrevivir». Clara puso una mano sobre el hombro de Sara. «Te irás ahora», le dijo al hombre, «o tendrás que rendirle cuentas a algo más que a Dios». Por un momento, pareció que iba a intentarlo. Podría empujarlos y agarrar a Eli o Annie. Pero Samuel no se movió. El sheriff tampoco. Y la mirada a los ojos de Sara no era la de un niño. Era de acero. Se giró y se fue. 3 días después, llegaron los documentos del tribunal. Samuel y Clara habían solicitado la tutela. Sara había testificado. También Annie. También la vieja maestra de escuela que una vez intentó ayudarlos y fue rechazada con moretones en el brazo por la única vez que se interpuso entre el cinturón y Sara. El juez no lo dudó. Al final de la semana, Sara, Annie y Eli tenían nuevos nombres. Ropa nueva. Un nuevo lugar en la mesa. Pero no fue sencillo. La curación nunca lo es. Annie se despertó gritando durante semanas. Eli se estremecía cada vez que Samuel levantaba la mano para saludar o rascarse la barbilla. Sara no dormía a menos que estuviera cerca de la puerta, vigilando, vigilando. Clara, les enseñó a hornear. Samuel les enseñó a montar a caballo. Había un campo detrás de la casa que convirtieron en jardín. Construyeron un columpio en un árbol. Y Sara rió lentamente. No de golpe, pero lo suficiente como para que la casa empezara a sentirse llena. Una noche, cuando el sol se ponía tras las colinas, Clara encontró a Sara sentada junto al fuego, mirando fijamente las llamas. «¿Estás esperando que regrese?» «No». Sara no respondió. «¿Crees que si dejas de mirarlo, aparecerá?», dijo Clara suavemente. Sara sintió. Clara se arrodilló a su lado. «No lo hará. Porque lo enterraste. No con tierra, sino con la verdad. Y la verdad es más fuerte que el miedo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sara, pero no las dejó caer. Clara metió la mano en su delantal y sacó un pequeño cuadrado de tela cosido. Tenía 3 nombres escritos: Sara, Annie y Eli. Se lo entregó a la niña. «¿Qué es esto?», preguntó Sara. «Nuestra familia», susurró Clara. «Cada puntada dice, ahora eres nuestro». Sara no habló. Simplemente se contuvo. Y por primera vez en su vida, dejó que alguien más la cuidara. Se recostó en los brazos de Clara y se durmió sin miedo. La nieve llegó temprano ese invierno, más temprano que en 10 años. Caía con fuerza y rapidez, cubriendo las colinas de blanco incluso antes de que las hojas terminaran de caer. El mundo fuera de su casa parecía un silencio solidificado. Pero dentro, la vida finalmente fluía como siempre había sido. Fue en las rutinas silenciosas donde la sanación sembró sus semillas. Annie extendiendo la mano a Clara sin pestañear, Eli riendo cuando Samuel lo cargó sobre sus hombros, y Sara tarareando mientras amasaba pan con manos firmes. Nadie pronunció la palabra familia, pero aún así llenó las paredes. Aún así, Sara observaba el camino. Incluso cuando los tribunales les dieron a Samuel y Clara la tutela plena. Incluso cuando su padre no volvió a aparecer. Incluso cuando el propio sheriff les aseguró que ya no había peligro, Sara se quedaba en el porche antes de cenar,
siguiendo con la mirada cada sombra que se extendía demasiado. El trauma no se va con una orden. Perdura como el humo, difícil de contener y aún más difícil de ignorar. Dormía en la habitación más cercana a la puerta principal, y nadie lo cuestionaba. Ni siquiera Clara, que había empezado a comprender que algunas cosas llevaban tiempo, y otras requerían amor a capa sobre capa, como calor contra el frío intenso. Samuel empezó a dar clases a los niños por las tardes. Ya no iban a la escuela del pueblo, no porque no les permitieran ir, sino porque Sara no quería estar tan lejos de la casa, de la seguridad. A Samuel no le importaba. Les enseñó a leer a la luz de la lámpara, usando la vieja Biblia y una colección de diarios de su padre. Les enseñó a contar con frijoles, piedras y palos en el jardín. Aprendían porque querían, porque aprender ya no dolía. Una noche, después de que Eli hiciera su 10ª pregunta consecutiva, Clara tomó la mano de Samuel y sonrió. «Están prosperando», susurró mientras observaba los ojos del niño brillar a la luz de la lámpara. Samuel es sencillo. Solo necesitaban un hogar. Pero eso no era todo lo que necesitaban. Una tarde, Sara estaba junto a la cerca reparando una grieta en el bosque, moviendo las manos por costumbre mientras la mirada fija en el horizonte. Annie estaba cerca recogiendo flores secas para la mesa, y Eli estaba sentado en los escalones del porche con Clara, ayudando a clasificar frijoles secos en frascos. Samuel había ido al pueblo a comprar provisiones. El caballo apareció de la nada. El sonido de cascos golpeando la tierra helada llegó a los oídos de Sara como un trueno. Soltó el martillo y se giró justo a tiempo para ver a un hombre a caballo que se acercaba directamente hacia ellos. Él no era su padre, pero tampoco era un extraño. Tommy Ríos. Un primo. La única familia que su padre decía apreciar. Un hombre que una vez bebió con él en la misma cantina donde Sara le rogó ayuda a Yev. Un hombre que se reía cuando su padre contaba historias de disciplina y crianza dura. Se apeó con una sonrisa demasiado burlona como para confiar en ella y con una chaqueta demasiado limpia para el camino. «Vaya, vaya», dijo, mirando a su alrededor. ¿A qué es acogedor? Sara se mantuvo firme. «No eres bienvenido aquí». «No vine a quedarme», dijo, sacándose la suciedad de los pantalones. «Solo vine a cobrar». «¿Recolectar qué?», señaló la casa con mano perezosa. «Los hijos de mi tío. Ya no son suyos». Tommy le dio la cabeza. ¿De verdad crees que un tribunal se va a detener cuando la sangre llama a la puerta? Yo también tengo papeles, chica. Me firmó la tutela antes de desaparecer. Eso es mentira. Se encogió de hombros. Quizás no. Allah no lo importa. Solo necesita tinta y una firma. Clara salió al porche. ¿Hay algún problema? Tommy sonrió ampliamente. No, señora. Son asuntos de familia. Samuel no debía regresar hasta dentro de una hora. Las manos de Sara se apretaron. «Tienes que irte», dijo otra vez. «Cariño», dijo con tono condescendiente. «Puede que te hayas deshecho de tu papá, pero no puedes elegir a tu familia». Clara se interpuso entre Tommy y los niños. Annie se quedó paralizada junto a su cubo de flores. Eli se apretó contra las faldas de Clara, con los ojos abiertos y en silencio. «Llamaré al sheriff», dijo Clara. «Hazlo tú», dijo Tommy, escupiendo en la tierra. «Pero para cuando llegue, ya estaré a mitad de camino con esos niños». «¿Quieres sangre en tu porche o quieres paz?» Fue entonces cuando Sara se mudó. No buscó ningún arma. No gritó. Caminó directamente hacia él, sin apartar la mirada de él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu tío nunca te dejaba acercarte a nosotros? Preguntó. No era amor. Era vergüenza. Tommy se rió. ¿Vergüenza? ¿De un hombre como él? Sí, dijo ella. Porque hasta él sabía que eras peor. Eso detuvo su sonrisa en seco. Volveré con la ley, dijo. Volveré con los hombres. Sara lo miró directamente a los ojos. Estaré aquí. Volvió a montar, pero no se giró de inmediato. La miró, con algo cruel burbujeando bajo la superficie. «¿No vas a detener esto?», murmuró. «Solo eres una niña». Sara sonrió. No una sonrisa amplia. No una sonrisa fuerte. Pero era el tipo de sonrisa que significaba que se había declarado la guerra. «Una vez detuve a un hombre», dijo. «Puedo hacerlo de nuevo». Él se marchó. Samuel regresó justo después de que el cielo comenzara a oscurecer, y cuando le contaron lo sucedido, no perdió el aliento. Cargó el rifle, echó una carta al sheriff, y construyó una segunda cerradura en la puerta principal. Esa noche durmieron livianos. Incluso Eli percibió el cambio. Se aferró a Annie en la cama,
con el pulgar pegado al labio como cuando era más joven. Annie no durmió. Sara sí, pero solo porque Clara se sentó en la silla junto a la puerta toda la noche, susurrando oraciones en voz baja con una Biblia en el regazo. Tommy no regresó al día siguiente. Ni al siguiente. Pero todos sabían que sí. Un hombre como él no amenazaba solo por presumir. En la quietud entre los días, se prepararon, no solo con cerraduras y contraventanas, sino con amor. Clara llevó a Annie al pueblo y le compró un vestido nuevo, sencillo pero abrigado. Samuel le hizo a Ellie un caballo de juguete con restos de madera y le enseñó a pintarle la cola con jugo de bayas. Sara empezó a escribir un diario todas las noches, no con miedo, sino con esperanza. «Querido futuro», escribió. «Por favor, recuerda esto. Por favor, recuerda lo que se siente pertenecer». Luego, una semana después, llegó la tormenta. No del cielo. Desde la carretera. 3 hombres a caballo. Tommy al frente. Tommy no llegó en silencio. Llegó como una fuerza de orgullo y venganza mezquina envuelta en lana barata y el hedor del licor. Los 2 hombres a su lado parecían mezquinos, pero ni la mitad de hambrientos que Tommy. El hambre, después de todo, puede corroer la razón, y Tommy no estaba allí para razonar. Estaba allí para tomar. Sara lo había visto una vez en los ojos de su padre. Esa tormenta de derecho. Esa creencia de que la familia era una correa y no un vínculo. Se quedó de pie en la puerta principal, con los hombros erguidos, mientras los jinetes aminoraban la marcha. Clara estaba dentro con los niños, los 3 acurrucados junto a la chimenea con las cortinas corridas. Samuel estaba junto a Sara, con el rifle colgado al hombro, sin levantarlo ni apuntar, pero presente. Tommy no se bajó esta vez. «Traje compañía», dijo, levantando una hoja de papel y agitándola como una bandera. «¿Ves? Te dije que tenía los documentos. Su firma, ahí mismo. Tu elegante ley no puede ignorar eso». Samuel dio un paso al frente. «El sheriff ya tiene la sentencia. Estás perdiendo el tiempo». Tommy sonrió con suficiencia. «No es mi tiempo lo que me preocupa». Miró a sus compañeros. Uno era mayor, con la piel curtida como la corteza, y ojos que se movían con demasiada rapidez. El otro era joven, quizá de 20 años, masticando algo con lenta satisfacción. No parecían agentes de la ley. No parecían parientes. Parecían puños esperando órdenes. «¿Vienes aquí a resolver esto legalmente?», preguntó Samuel. «No», dijo Tommy, escupiendo en la tierra. «Vine a resolverlo definitivamente». El viento arreció entonces, fuerte y repentino, anunciando el invierno. Sara no se inmutó. «¿Crees que si hace suficiente ruido los entregaremos?», dijo. «Creo», dijo Tommy, inclinándose ligeramente hacia adelante, «que eres una niña asustada que intenta jugar a las casitas con algo que no te pertenece». Samuel apretó la mandíbula. «Pertenecen a quienes los aman». Tommy resopló. «¿Amor? Eso no basta. No tienes sangre. No tienes derecho». Sara no apartó la mirada. «Tú tampoco». Entonces Tommy se movió para desmontar. Fue entonces cuando sonó la escopeta. «No es de Samuel». Desde detrás de la puerta, Clara había levantado el viejo fusil de 2 cañones que solía estar sobre la chimenea, el que Samuel no había disparado en una década. Salió lentamente, sosteniéndolo con firmeza. Su mirada no reflejaba ira. Era tranquila. «Fría. No permitiré que les hagas daño a estos niños», dijo. Los hombres con Tommy dudaron. No se habían apuntado para esto. Tommy se dio cuenta. «No seas tonta, mujer», ladró. «¿Crees que puedes salir de esto con amenazas?» «No», dijo Clara. «Pero puedo defender mi hogar». El hombre dejó de masticar. El mayor se removió en su silla. La bravuconería de Tommy se quebró. Entonces se dio cuenta de que este no era el mismo lugar al que creía llegar. Pensó que estarían asustados. En cambio, halló una determinación que no pudo igualar. Maldijo en voz baja, mientras pateaba a su caballo para que girara. «Esto no ha terminado», espetó. «Desearás que así sea, pero no es así». Y luego se marchó. Los demás lo siguieron, aunque a menor velocidad. El silencio que siguió fue denso, tanto de alivio como de tensión. Clara bajó la escopeta solo después de que los caballos desaparecieran tras la colina. Sara dejó escapar un largo suspiro. Sus dedos temblaban ahora que el peligro había pasado. Dentro, Annie susurró. «Es seguro ahora», y Clara se arrodilló a su lado y asintió. Él y loro. Solo un poco. Lo suficiente para recordarles que el miedo deja huella. Pero Samuel lo atrajo hacia su regazo y lo abrazó. Esa noche no durmieron,
no por miedo al regreso de Tommy, sino porque finalmente supieron que estaban dispuestos a protegerse mutuamente sin importar el costo. El sheriff llegó al día siguiente. Papeles en mano, rifle a la espalda y mirada penetrante. Samuel le contó todo. Clara también. Sara dio su declaración sin pestañear. El sheriff asintió con la cabeza y luego entregó un nuevo juego de documentos, esta vez reforzado con un sello federal, asegurando que Tommy Rivers no tenía derecho legal a acercarse a esos niños nuevamente. Si da la cara, dijo el sheriff, lo encadenamos. Así de simple. Por primera vez Samuel lo creyó. Aún así, la paz no era una puerta que permaneciera abierta. Había que mantenerla abierta, protegerla, apreciarla. Y la casa lo sentía más profundamente que nunca. El invierno llegó con más fuerza después de eso. La nieve cubrió las vallas y se pegó a las ventanas, y por un tiempo, el camino al pueblo estuvo bloqueado. Pero estaban preparados. Clara cosía mantas nuevas con colchas viejas, con los dedos agrietados pero incansables. Samuel le enseñó a Annie a partir leña, y su rostro se iluminaba de orgullo cuando lo lograba. Él aprendió a hacer galletas observando a Sara, aunque la mayor parte de la masa terminaba en su nariz. Y Sara, a pesar de observar, escuchar y protegerse, volvió a escribir. No solo escribió en su diario, sino también en cartas. Una al sheriff. Otra al juez que les dio la custodia a Samuel y Clara. Otra al pastor que los visitó una vez y rezó por la tierra. Y uno para ella sola. Decía simplemente, no eres la sombra de tu padre. Eres la esperanza de tu madre. Ella lo firmó, lo selló y lo guardó en el cajón junto a su cama. Celebraron la Navidad con frutos secos y risas. Nadie tenía mucho, pero la alegría no residía en lo que traían envuelto. Se centraba en quienes estaban presentes. Annie dibujó a la familia, Samuel, Clara, ella misma, Eli y Sara, y se la dio a Samuel con un lazo de cordel. «Somos nosotras», dijo tímidamente. Samuel miró el tosco dibujo. Nunca se había visto en el papel. Pero allí estaba, con una sonrisa demasiado amplia, una barba demasiado desaliñada, abrazando a Clara y a los niños. No era perfecto. Era real. Él lo enmarcó. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba afuera, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Samuel. «¿Alguna vez pensaste», murmuró, «que tal vez todo esto pasó para que nos encontraran? ¿Para que los encontráramos?» Samuel pensó en las habitaciones vacías que una vez resonaron con el silencio. En las noches que había rezado sin saber por quién rezaba. «Ahora sí», susurró. Sara escuchó desde la puerta. No dijo nada. No hacía falta. Su sonrisa lo decía todo. Pero la paz, como el invierno, no dura para siempre. La primavera trajo novedades. Habían encontrado a Jeb Bitley. Estaba al otro lado del estado, borracho en una celda, despotricando sobre una hija que le robó la vida y un hombre llamado Samuel que le robó a su familia. Y él los quería de vuelta. El sheriff no lo edulcoró. «Ya viene», dijo. «En cuanto salga». Samuel sintió que volvía el frío, no del aire, sino del peso de saber que algunos demonios no se quedan enterrados. Sara no habló. Simplemente se sentó en el porche y observó el horizonte. Esa noche, escribió otra carta. Esta no la selló. La dejó sobre la mesa para que Samuel la leyera. Decía, si viene, lo enfrentaré. Ya no soy una niña. Ahora tengo un hogar. Y una familia. No le tengo miedo, me da miedo lo que cree que puede aguantar. Pero no puede aguantar lo que nunca dio. Samuel dobló la carta y la metió dentro de la Biblia, en la repisa de la chimenea. Se prepararon de nuevo, esta vez con más que cerraduras. Construyeron cercas más resistentes. Reemplazaron los cristales de las ventanas. Entrenaron a los niños para que corrieran al sótano si alguien se acercaba. Pero pasaron los días. Luego las semanas. Y Jeb no vino. Hasta que una noche, justo antes del amanecer, regresó el sonido de los cascos. Esta vez, solo. Esta vez, fue él. Jeb Bitley no llamó. Tampoco gritó. El hombre no había venido a fanfarronear ni a fanfarronear. Vino a quemar puentes y romper lo que se interpusiera entre él y la historia que había retorcido en su mente. Que le habían robado a sus hijos, que alguien más le había arrebatado lo que era suyo. Y los hombres como Jeb no reconocían el amor cuando no llevaba su nombre. Los cascos se detuvieron en la puerta justo cuando el sol abría el cielo. La niebla se cernía sobre el rancho como un velo. El frío era persistente incluso contra la luz naciente. Dentro de la casa, los niños seguían durmiendo,
acurrucados en colchas que Clara había cosido ella misma. Sara estaba de pie junto a la ventana, ya despierta, ya esperando. Sus dedos se aferraban al borde de la cortina, respirando con dificultad. Samuel estaba detrás de ella. No preguntó si era él. Él lo sabía. Afuera, Jeb se erguía en la silla, con el rostro hundido por el tiempo, la bebida y la furia que se había acumulado demasiado tiempo. Su ropa le quedaba más suelta que antes. La barba, antes espesa, se había deshilachado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Salvajes, crueles y ávidos de control. «Quédate en casa», dijo Samuel en voz baja. Sarah S. Gyro. «No. No necesitas, sí». Samuel la miró. La firmeza de su mandíbula. La miró a la chica que una vez se estremeció ante las sombras y ahora se enfrentaba al hombre que las creaba. Asintió lentamente. Ella abrió la puerta y salió. El porche crujió bajo sus botas. El viento le azotaba el pelo en la cara, pero no se movió para arreglarlo. Bajó las escaleras, cruzó el patio y se detuvo junto a la valla. Jeb no sonrió. No se burló. La miró como un hombre miraría un trabajo inacabado, impaciente. «Impossible. Niña», dijo, como si maldijera. Sara no se inmutó. «Te llevaste lo mío», dijo. «Saliste corriendo como un ladrón». «Nos echaste a la basura», respondió ella. «Tu alimenté. Te mantuf. Te di mi nombre. Nos vencieron. Nos dejaron morir de hambre. Rompieron cosas solo para vernos estremecer». Jeb desmontó lentamente. Sus botas se hundieron en el suelo helado. «No tienes derecho a juzgarme». Sara lo miró fijamente. «No tengo por qué hacerlo. Te juzgaste cada vez que elegiste la botella en lugar de nosotros. Cada vez que elegiste la ira en lugar de la amabilidad. Cada vez que dejaste llorar a tus hijos y lo llamaste disciplina». Tras ella, la puerta se abrió de nuevo. Samuel salió. Clara estaba en la ventana, observando. Y dentro, 3 pequeños corazones latían con más fuerza, escuchando. Jeb miró a Samuel, más allá de Sara. «¿Eres él?» Samuel no dijo nada. «Debería destriparte por robar lo que no es tuyo». «No es una propiedad», dijo Samuel con calma. «No es un premio. Es una persona. Y ya está en casa». Jeb gruñó. «No tendrá una nueva vida. No mientras yo siga vivo». «Entonces deja de respirar», dijo Sara en voz baja. Los ojos de Jeb se abrieron de par en par. No era una amenaza. Era una línea en la arena. Ella no se movió. No parpadeó. No suplicó. «Ya no soy tuya», dijo. «No te tengo miedo. No soy pequeña. Y no voy a volver». Jeb apretó los puños. Dio un paso adelante. El rifle de Samuel se amartilló, fuerte y seguro. Jeb se detuvo. El silencio se prolongó, denso como el invierno. Entonces Jeb se rió. Un sonido entrecortado y áspero. «¿Crees que esto lo acaba todo? ¿Crees que me importan tus vallas o tus papeles?» Se acercó, con la saliva pegada a los labios. «Solo eres un mocoso que juega a las casitas con gente demasiado blanda para saber lo que eres». La voz de Sara era baja. «Sé exactamente quién soy. Soy amada». La miró fijamente, esperando, quizá, que el miedo se abriera paso. Un tartamudeo. Un temblor. No consiguió ninguno. Se giró. Volvió a subirse a la silla. «Te arrepentirás de esto», murmuró. «Algún día me suplicarás que te lleve de vuelta». Sara no respondió. Solo lo vio alejarse, más despacio esta vez. Más despacio porque le habían robado algo en su interior, su poder. Cuando él desapareció por el camino, ella se volvió hacia Samuel. «¿Crees que volverá?», preguntó. Samuel asintió. «Si lo hace, estaremos listos». Una vez dentro, Eli corrió hacia ella, hundiendo la cara en su abrigo. Annie se aferró a su manga. Y Sara se arrodilló, acercándolas. Esa noche, rezaron. No por protección, no por miedo, sino por fuerza. Por el tipo de amor que se mantiene firme incluso cuando el viento aúlla y la oscuridad intenta colarse. El invierno empezó a descongelarse. Los niños empezaron a sonreír más. Eli volvió a cantar, desafinado pero fuerte. Annie empezó a construir casitas con palos afuera, afirmando que algún día les construiría un segundo rancho, por si necesitaban más espacio. Sara escribió otra carta, esta vez a su madre. La dejó en el alféizar de la ventana y la susurró al viento. Clara y Samuel hablaron de adoptar oficialmente a los niños. Se firmaron los papeles. Se presentaron testigos. El juez fue a la casa en persona y, al marcharse, sonrió y dijo: «Parece que este es el final perfecto».
Pero la vida no había terminado de contar la historia. Porque un día, mientras el sol salía dorado sobre las colinas, se acercó un jinete. No rápido. No ruidoso. Solo un jinete silencioso que llevaba algo envuelto en arpillera. Sarah la vio primero. Una mujer, no mucho mayor que ella, con ojos que reflejaban una tormenta y manos temblorosas. Me dijeron que viniera aquí, dijo la mujer. Dijeron que ayudas a la gente. A la gente perdida. Samuel asintió. Lo intentamos. Desató la arpillera. Dentro había un bebé. Delgado. Demasiado silencioso. Mi hermano se escapó. Mi papá se fue. Mi mamá murió. No me queda nada más que ella. Claire dio un paso adelante. No eres nada, dijo ella. Sara tomó la mano de la mujer. Ahora nos tienes. La puerta se abrió de nuevo. La niña se llamaba Maisie. Había crecido en un pueblo cercano, pero en cuanto cruzó el umbral, abrazando a la bebé con gesto protector, fue como si hubiera entrado en un mundo que no había intentado quebrantarla ni una sola vez. Su vestido estaba roto en el dobladillo, sus botas desparejadas, sus manos ampolladas por caminar durante días sin apenas descansar. Pero su columna estaba recta, su mandíbula apretada. La bebé, llamada Lark, dormía profundamente ahora, a pesar del peso del silencio en el rostro de su madre. Dentro de la casa, Annie echó un vistazo por la esquina, con la curiosidad iluminando sus ojos. Ellie se contuvo al principio, con los brazos cruzados, como si no estuviera seguro de si este nuevo cambio era otra tormenta o una bendición. Pero Sara, que antes había permanecido igual de perdida en ese porche, cruzó la habitación sin decir palabra y tocó el hombro de Maisie. «Estás a salvo», dijo. «Eso es lo único que importa ahora mismo». Maisie parpadeó con fuerza y asintió, pero las lágrimas resbalaron de todos modos. No de miedo, sino de alivio. Esa era la parte extraña de la sanación. A veces, la paz dolía más que el dolor. Clara le quitó al bebé, suave y lentamente. «Tenemos espacio», dijo. «Más que suficiente». Maisie no hizo preguntas. Simplemente se sentó cuando se le indicó, aceptó un plato de estofado caliente y respiró como si fuera la primera vez que sus pulmones lo supieran. Afuera, la nieve se derritió más rápido de lo esperado. La primavera llegó como un secreto susurrado demasiado pronto. Samuel reparó el corral, y los niños se pusieron a perseguir gallinas, cada una reclamando la suya a pesar de que ninguna pertenecía a nadie más que al rancho. Sara ayudó a Maisie a lavar la ropa y le enseñó a remendar mangas. A su vez, Maisie le enseñó a Sara a calmar a un bebé con cólicos con suaves zumbidos y balanceo constante. Al principio no encajaba a la perfección. Ellie estaba celoso. No lo dijo, pero no hizo falta. Mantenía cierta distancia de Lark, mirándola con resentimiento y confusión. Samuel lo sentó una noche, como lo haría un padre, sin enojo, solo comprensión. «Tienes un corazón grande, hijo», dijo. «Pero incluso los corazones grandes se sienten apretados cuando crecen». Ellie lo miró parpadeando. «Se va a llevar a Sara». Samuel negó con la cabeza. «Nadie puede arrebatarte lo que está destinado para ti. Sara te ama. Eso no cambia solo porque alguien más la necesite también». Ellie no respondió. Pero más tarde, cuando Lark se despertó llorando en mitad de la noche, fue él quien se levantó primero. No dijo ni una palabra, solo la meció, silencioso y torpe, hasta que volvió a dormirse. Maisie observaba desde la puerta, abrazándose a sí misma y con una mirada en los ojos como si tal vez no hubiera perdido todo después de todo. Fue casi finales de abril cuando los problemas volvieron, esta vez no con puños, sino con preguntas. Un hombre llegó al pueblo diciendo ser el abuelo de Lark. Dijo que tenía derecho a la niña, que Maisie no era apta, que había abandonado el legado familiar al fugarse. Llamaron a Clara y Samuel al juzgado. Maisie se quedó con los ojos abiertos por el pánico, aferrándose a Lark como si fuera a desaparecer. «No pueden llevársela», susurró. «No lo harán», dijo Sara con firmeza. «Pero no tengo papeles. No tengo nada». «Tienes la verdad», respondió Sara. «Y nos tienes a nosotras». En el tribunal, el hombre, Walter Finn, se mostró impecable y practicó la tristeza. Contó historias sobre una hija problemática, una vena rebelde, un bebé nacido bajo la vergüenza. Dijo que Maisie era inestable, que tenía un historial de abandono y que no merecía la pena ofrecerle un futuro a un hijo. Samuel se puso de pie lentamente, ajustándose el abrigo. «Una vez fui agente de la ley», dijo. «Ahora estoy jubilado. Pero reconozco las mentiras cuando las oigo». El juez levantó una ceja.
Samuel continuó. Ese hombre nunca buscó a Maisie hasta que alguien le dijo dónde encontrarla. No está aquí por la niña. Está aquí para salvar las apariencias. Orgullo. Walter frunció el ceño. ¿No me conoces? No necesito saberlo. La conozco. Hizo un gesto hacia Maisie. Caminó 3 pueblos con ampollas en los pies y sin comida solo para que su hija entrara en calor. No pidió dinero. No mintió. Ni siquiera pidió ayuda hasta que se la ofrecimos. Eso es lo que hace una madre. Eso es lo que hace una familia. La sala del tribunal estaba en silencio. El juez miró a Walter. ¿Tiene alguna prueba de parentesco? No. Pero… Eso es todo, dijo el juez. Caso desestimado. Maisie se desplomó en los brazos de Samuel fuera del juzgado, temblando más de sorpresa que de alegría. Nunca se había atrevido a creer que sería tan sencillo. No lo fue, dijo Clara en voz baja. Pero estaba bien. Cabalgaron de vuelta al rancho al atardecer, mientras el aire se tornaba dorado y suave a su alrededor. Lark rió por primera vez esa noche, un sonido como el de unas campanillas de viento al viento cálido. Ellie le hizo una mueca, y ella se acercó a él. «Ahora le gustas», dijo Maisie. Ellie se encogió de hombros. «Supongo que está bien». Pero esta vez la sostuvo un poco más de tiempo. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y las lámparas se atenuaron, Sara caminó por el porche con las manos en los bolsillos. Samuel se unió a ella, apoyado en la barandilla. «¿Estás pensando otra vez?», dijo. «Siempre lo soy». «¿De qué se trata?». Dudó. «Sobre cuánta gente tenemos ahora. Sobre lo grande que se ha vuelto esta pequeña familia». Él asintió lentamente. «¿Alguna vez piensas que es demasiado?». Ella negó con la cabeza. «No. Solo me preguntaba cuánto amor más nos queda». Samuel sonrió. «Parece que cada vez que lo damos, descubrimos que teníamos más de lo que pensábamos». Se quedaron en silencio por un rato, mirando las estrellas. Detrás de ellos, Maisie se movía en su habitación, tarareando algo suave para el bebé. Ellie roncaba en la habitación contigua. Annie susurraba en sueños una historia a medio escribir sobre unicornios, vacas y un granero que flotaba. Y mucho más allá del rancho, en la quietud del mundo que una vez intentó devorarlos, otra sombra esperaba, otro nombre susurrado en los labios de alguien que una vez había conocido al padre de Sara. Porque el pasado aún no había terminado. En realidad nunca lo fue. A la mañana siguiente estaban arreglando las cosas cuando llegó el telegrama. Llegó doblado en las manos enguantadas de un cansado cartero, quien desmontó con una mirada cautelosa a los niños que jugaban cerca del granero. Se lo entregó a Samuel sin decir palabra, como si su peso no necesitara explicación. Samuel lo desdobló lentamente, frunciendo el ceño y escudriñando con la mirada las palabras que habían sido troqueladas letra por letra. «Sara Cullen para. Venga a la parada de la estación Mansfield, asunto urgente que involucra a su padre Paren». Matthew Kincaid. El nombre me impactó más fuerte que cualquier noticia de muerte. Matthew Kincaid había sido el mejor amigo de su padre y, durante muchos años, el tío segundo de Sara en todos los sentidos, salvo en el de sangre. No había oído su nombre en más de una década, desde la noche en que el rancho de su padre fue reducido a cenizas por hombres que nunca pagaron por lo que hicieron. Había enterrado esa vida en un lugar donde ninguna plegaria llegaba, y cuando Samuel la encontró, era una mujer que caminaba sin rumbo. Pero ahora el pasado la había rastreado. Había encontrado el rastro que ella había enterrado bajo 20 inviernos y toda la alegría tranquila que había construido en su lugar. No habló después de leer el telegrama. Simplemente se lo entregó a Samuel, quien lo leyó de nuevo en silencio, con la mandíbula apretada. «¿Quieres ir?», preguntó. «No sé». El sol ascendía. La cerca seguía medio remendada. Las gallinas cloqueaban cerca como si nada importara. Pero lo hizo. «No puedo dejarlos», dijo finalmente, en voz baja. «Iré contigo», dijo Samuel sin dudarlo. «Nos llevaremos a Maisie y al bebé. Ellie y Annie pueden quedarse con los Wayace. Estarán bien». Sara se volvió hacia él, insegura. «Ha pasado tanto tiempo, Sam. Una razón más para ver lo que nos espera». Al anochecer, ya había empacado una pequeña mochila. Se despidió de Annie y Ellie con un beso, sin soltar los brazos. Maisie estaba de pie junto a la carreta, con Lark envuelta en una manta contra su pecho, con preocupación en la mirada, pero sin preguntas. Si Sara necesitaba enfrentarse a lo que la aguardaba en Mansfield, ella estaría a su lado. El viaje duró 3 días, y cada noche era más fría que la anterior. Se alojaron en pequeñas estaciones a lo largo del sendero, a menudo en silencio,
tarareando ocasionalmente canciones de cuna para adormecer al ar cuando el viento sacudía las ventanas. No fue hasta que llegaron a la estación de Mansfield que cayó todo su peso. Matthew Kincaid era mayor de lo que Sarah recordaba. Tenía la barba canosa y una tosca prótesis de madera en su pierna izquierda. Estaba de pie bajo el toldo del porche como una estatua erigida por el dolor. Y al verla, su rostro se iluminó con algo parecido a una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «¿Viniste?», dijo. «Tu protestaste». No se abrazaron. No estaban seguros de si debían hacerlo. Adentro. Éntrate y miradas nerviosas. Matthew finalmente las contó. Había un diario, dijo, deslizando un libro encuadernado en cuero por la mesa. «De tu padre. No sabía que se hubiera conservado. Lo he conservado todos estos años. Hay algo que deberías leer». Las manos de Sarah temblaban levemente mientras pasaba las páginas. Su nombre aparecía una y otra vez con una letra que no había visto desde que era niña. «Tiene el mismo fuego que su madre. Si algo me pasa, rezo para que encuentre paz. No venganza. Samuel es un buen hombre. Si tan solo hubiera tenido el sentido común de dejar que se conocieran. Wolverine. Lo presiento. Para ellos, la tierra vale más que la vida de un hombre. ¿Por qué ahora?», preguntó Sarah, cerrando el libro. «¿Por qué han vuelto?», dijo Matthew en voz baja. «Los hombres que la quemaron han vuelto. Y buscan las escrituras. La tierra nunca se transfirió legalmente tras la muerte de tu padre. Si encuentran los papeles, la reclamarán. Pero el rancho ya no está. La tierra no lo es. Ahora hay plata en esas colinas. Quieren lo que tu padre murió protegiendo». Sarah se recostó. El fuego en su pecho, que llevaba tanto tiempo latente, se encendió. «No voy a volver allí», dijo. «Puede que no tengas otra opción», respondió Matthew. «Saben tu nombre. Werner Buscard. Si no es por el hecho, al menos por tu silencio». Samuel le tomó la mano por debajo de la mesa. «Nos encargaremos. Juntos». Esa noche, Sarah no pudo dormir. Se sentó junto al fuego, leyendo el diario de su padre, recordando a una niña que una vez creyó en la justicia antes de que se la arrebataran. Maisie vino a sentarse con ella, con el bebé dormido en sus brazos. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No lo sé», admitió Sarah. «Creí que había enterrado todo esto. Pensé que si me quedaba callada el tiempo suficiente, el pasado me dejaría en paz». «Nunca lo hace», dijo Maisie con dulzura. «Pero quizás sea hora de afrontarlo». Por la mañana, estaban nuevamente en el camino. Regresaron al rancho bajo un cielo nublado. Annie llegó corriendo, seguida de cerca por Ellie, con el rostro pálido. Vinieron, susurró. Hombres con abrigos negros. Hicieron preguntas. No se quedaron, pero dijeron que volverían. El rostro de Clara era sombrío. No les dijimos nada, pero nos observaban. Samuel no perdió tiempo. Fue al granero y empezó a preparar los rifles. No para iniciar una pelea, sino para estar preparados por si acaso. Sarah guardó el diario en un cofre cerrado bajo las tablas del suelo. Maisie llevó a los niños adentro y, en silencio, empezó a enseñarle a Annie a cargar una pistola. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Se avecinaba una tormenta. Y no era solo viento y lluvia. Esa noche, Samuel estaba sentado en el porche, con la vista puesta en el camino. Sarah se unió a él. «Tengo miedo», admitió. «Bien», dijo. «Significa que todavía te importa lo que pase. ¿Y si nos lo quitan?». «No lo harán». Apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en años, se sintió como la niña que recordaba a su padre, aquella que le esperaba que encontrara paz, no venganza. Y tal vez, solo tal vez, eso todavía era posible. Pero la paz tendría que esperar, porque los jinetes ya se acercaban. Formas oscuras contra el amanecer. Viene lento viniendo constante. No por tierra, no para plata, pero se trata de un ajuste de cuentas que ya debía haberse producido hace tiempo. Los cascos retumbaron a lo lejos antes de que pudieran siquiera ser vistos. Samuel se levantó lentamente, con el rifle en ambos brazos, su sombra alargada e inmóvil bajo la luz del amanecer. Sarah observaba desde la ventana, con el corazón en un puño. Los niños ya estaban dentro. Maisie los había llevado al sótano y cerrado la puerta con llave. Incluso Annie lo había entendido sin decir palabra. Era un silencio diferente el que se apoderó de la casa ahora, tenso, enroscado, como el último aliento antes de que una tormenta estallara en las llanuras. 3 jinetes, vestidos con gruesas gabardinas y sombreros de ala ancha, con las armas al hombro, sus caballos echaban espuma por la boca tras la dura cabalgada. No se detuvieron en la puerta. La cruzaron sin parar.
Samuel dio un paso fuera del porche y levantó una mano, con la palma hacia afuera. No en señal de rendición, sino de advertencia. Eso fue suficiente. El jinete que iba delante aminoró la marcha y desmontó. Era más alto que los demás, de rostro estrecho, ojos negros como el carbón, y caminaba con la arrogancia despreocupada de quien nunca ha oído un «no» el tiempo suficiente para recordar lo que significaba. ¿Eres Samuel Cullen?, preguntó con voz suave. Soy. Este terreno está en disputa. Pertenece a un ranchero fallecido llamado Jacob Wren. ¿Sabes algo al respecto? Era el rancho del padre de mi esposa. Claro. ¿Y tiene escritura? No. Entonces la tierra se revierte. Según la ley territorial. Tengo una reclamación en mis alforjas y hombres listos para hacerla valer. Samuel no se inmutó. ¿Vienes aquí a presentar documentos o a empezar una guerra? El hombre sonrió. Ambas. Sara salió entonces. No porque tuviera un plan. No porque creyera que podría calmarlo. Sino porque esconderse ya no era lo suyo. Su voz era firme al hablar. Soy Sara Cullen, hija de Jacob Wren. Y tengo una escritura de propiedad. ¿La quieres? La conseguirás en el juzgado. No a punta de pistola. La sonrisa del hombre vaciló, solo levemente. Sé quién eres. Huiste, ¿verdad? Dejaste a tu viejo arder. Mientras hombres como yo recogíamos lo que quedaba. Ella dio un paso más cerca, con las manos vacías y la voz tranquila pero ahora más fuerte. Tenía 10 años. Un silencio se extendió entre ellos como una grieta en la tierra helada. El viento azotó el borde de su abrigo. Uno de sus hombres se removió en la silla. Los caballos relincharon, nerviosos. Entonces Samuel habló. En este rancho hay niños. ¿Ves ese granero? Hay un sótano debajo, y hay 5 almas que no merecen oír tu voz, y mucho menos tus amenazas. Si quieres pelear con alguien, lo estás viendo. El jinete los estudió a ambos. Calculó. Midió los riesgos. El libro de contabilidad en su cabeza no veía con buenos ojos las probabilidades. Volveremos, dijo finalmente. Con la ley. Que venga la ley, dijo Samuel. Estaremos listos. Los jinetes se giraron. El polvoriento suelo giraba bajo sus talones mientras se alejaban. Ahora más rápidos. Menos seguros. Cuando se fueron, Sara cayó de rodillas. No por miedo, pero a partir de la liberación. Había conservado el recuerdo de esa noche, del humo, los gritos, las oraciones sin respuesta. Durante 2 décadas. Y ahora, ya no era una niña. Era madre. Esposa. Protectora. Esa noche, celebraron en paz, sin música ni ruido. Partieron el pan a la luz de una linterna. Los niños percibieron que algo había cambiado, pero no necesitaron detalles. Eli se sentó junto a Samuel y preguntó si los hombres regresarían. Quizás, dijo Samuel. Pero también lo hará la primavera. Y también la lluvia. Eso no significa que dejemos de plantar. Clara se inclinó sobre la mesa y tocó la mano de Sara. Temblabas mientras hablaban, susurró. Y todavía lo soy, admitió Sara. Por eso sabemos qué importa. Durmieron con las ventanas abiertas. Y en la quietud de la noche, Sara salió sigilosamente. La luna estaba baja, las estrellas se dispersaban como sal en la oscuridad. Caminó hasta el viejo granero y se sentó junto a la tumba que su padre había cavado para su madre hacía mucho tiempo, cuando este lugar aún albergaba esperanza. Me quedé, papá, dijo en voz alta. Esta vez no huí. Una brisa le respondió. Ni una voz, pero quizás algo parecido. En los meses siguientes, la reclamación nunca se sostuvo. Los jinetes lo intentaron, por supuesto, con documentos, intimidación, incluso un falso sheriff que se presentó una tarde y fue rechazado por todos los vecinos en un radio de 50 kilómetros. Nadie les creyó. Nadie apoyó la reclamación. La tierra permaneció con los Cullen. Maisie empezó a coser y a vender vestidos en pueblos cercanos. Annie empezó a aprender a leer con Sara, quien le enseñaba con una paciencia que desconocía. Ellie empezó a tallar pequeños animales de madera, alineándolos sobre la repisa de la chimenea. Incluso Clara, que nunca había hablado de su pasado, finalmente se sinceró una noche tomando sidra. Una tarde, Lark dio sus primeros pasos. Todos estaban sentados a la mesa, hablando de la reparación de la cerca y de un ternero que había nacido esa mañana. De repente, ella simplemente se quedó de pie, tambaleándose hacia adelante, con los brazos extendidos hacia Samuel. Él la atrapó. Y luego lloró. No de tristeza, no por el peso de todo lo que había perdido, pero de la alegría imposible de lo que había crecido en su lugar.
Enterraron la vieja escritura en el jardín. No por miedo, sino por reverencia. El pasado ya había cumplido su parte. Ahora era el momento de que algo nuevo floreciera. Años después, cuando el cabello de Sara y Samuel se volvió plateado y los niños tuvieron sus propios hijos, la historia aún se contaría. De una chica que lo perdió todo y se quedó de todos modos. De un hombre que abrió una puerta y encontró una razón para volver a vivir. De una familia que no nace, sino que se construye. Un corazón roto a la vez. Y de un pequeño rancho en medio de la nada donde los huérfanos se convirtieron en hijas, los vagabundos en hijos y el amor, tranquilo, constante, sin exigencias, se convirtió en todo. Pasaron 5 años. El rancho ya no parecía el mismo, no por el cambio, sino por el cuidado. El granero había sido reforzado, y se había construido uno nuevo con la ayuda de vecinos que antes solo saludaban desde lejos. El jardín había duplicado su tamaño. Había más gallinas de las que se podían contar, y Eli había logrado convencer a Samuel de construir un gallinero solo para palomas, que, según él, llevaban mensajes del cielo. Samuel le dejó creerlo. Sara pasaba las mañanas escribiendo. Ahora llevaba gruesos diarios, llenos de cada pequeño triunfo de los niños que criaban. Annie se había convertido en una joven que se trenzaba el pelo apretadamente y leía con un ansia que Sara reconocía en sí misma a esa edad. Eli era alto ahora, con la voz entrecortada, las manos siempre cubiertas de tierra o virutas de madera, y se sentía más cómoda con los animales que con las personas. Maisie, que ya no era solo una niña rescatada de las heladas, se había convertido en costurera por derecho propio y enseñaba a las niñas del pueblo a coser. Ya no guardaba silencio. Y la pequeña Lark, que ya no era una bebé, era el alma de todos. Cuando reía, Samuel se detenía. Siempre. Como si el sonido mismo se hubiera detenido a escuchar. La tierra estaba tranquila ahora. No porque la vida fuera fácil, sino porque ya no temían perder lo que habían encontrado. Todos los domingos, Sara y Samuel se sentaban bajo el viejo árbol del patio, donde la lápida de su padre ahora estaba junto a una más nueva. Una sencilla cruz de madera para la madre a la que nunca llegó a enterrar como es debido. Samuel la había tallado él mismo, arrodillándose en la tierra durante horas hasta que le salían las palabras. Ella sembró el amor en su hija, y éste floreció en desconocidos. Esa era la clase de fe que habían llegado a comprender. Una fe que no se escribía en sermones ni se gritaba desde púlpitos, sino que vivía en silencio, entre platos de estofado, rodillas vendadas y canciones de cuna cantadas sobre el suelo crujiente. En el 5º aniversario del día en que Sara salió de casa por primera vez para enfrentarse a los jinetes, todo el rancho se reunió bajo ese árbol. No para el duelo, sino para dar gracias. Los vecinos trajeron pasteles. Los jóvenes colgaron faroles. Clara, con el pelo canoso ya pero una mirada penetrante, repartió té con miel. Incluso los chicos Guayace, antes escépticos ante cualquier cosa menos trabajo duro, trajeron guitarras y tocaron hasta la noche. Cuando las estrellas se dispersaron en lo alto y la mayoría de los pequeños se quedaron dormidos sobre mantas de lana en el césped, Samuel tomó la mano de Sara y la acompañó de regreso al porche. ¿Alguna vez pensaste en cómo empezó todo?, preguntó. Ella sonrió. Todos los días. No sabía lo que estaba haciendo, dijo. Supiste decir que sí cuando te dije que no tenía escritura pero que no iba a entregar la tierra. Se rió entre dientes. No me enamoré de la tierra. Lo sé, susurró. Yo tampoco. Dentro, Eli seguía despierto, lijando una nueva talla. Lark había dibujado con tiza por todo el suelo, y nadie le dijo que parara. Annie le leía en voz alta a Clara, cuyos ojos estaban hundidos por el sueño, pero su sonrisa se mantuvo firme. Maisie se había hecho cargo de la estufa, y el aroma a pan inundaba la casa. Ya no era una casa de fantasmas. Era una casa de vida. Sara se apoyó en la puerta y observó todo. Ella ya no se sentía huérfana. Ella no se sentía como alguien que lo había perdido todo. Se sentía como una mujer que había descubierto que todo valía la pena conservar. Samuel estaba de pie junto a ella, de la mano en la de ella, ambos en silencio. No había ningún jinete en la carretera esta noche. No hay hechos que defender. Ninguna voz se alzó por miedo. Solo un porche, un hogar, y el conocimiento inquebrantable de que habían construido algo sagrado a partir de los pedazos rotos del dolor. Y duraría. Porque lo habían logrado juntos.